privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Hola jóvenes y señoritas, soy la profesora Patricia Galicia Martínez. Es un verdadero placer poder trabajar con ustedes durante la sesión del día de hoy, toda vez que aprenderemos un tema muy interesante y que te darás cuenta que en algún momento tú lo puedes utilizar en tu vida diaria. Solicito tengas a la mano tu libreta de apuntes y tu lapicero para que puedas hacer anotaciones de lo más importante que veremos el día de hoy, porque dice el dicho, vale más leve tinta que brillante memoria. Para continuar, es importante que conozcamos la temática a trabajar para poder entenderla, por lo cual te invito a que observes la siguiente imagen. Como pueden observar, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el de investigar una normativa nacional o internacional, con el fin de que reflexiones sobre la importancia de algunos de estos documentos de los cuales quizás hayas escuchado. Hoy los abordaremos un poco más a fondo para poder identificar en qué casos de la vida real deben de ser utilizados. Durante toda la vida, desde que nacemos, vamos aprendiendo normas que rigen nuestro comportamiento. Es importante que tomes en cuenta las siguientes imágenes que te vamos a presentar para que puedas analizarlas. Saludar y ser amable con las personas. Nuestros padres desde pequeños nos enseñan a saludar a las personas. Nos han inculcado el respeto hacia los demás. Cuando visitas a alguien, saludas, o cuando alguien nos saluda, devolvemos ese saludo. Y es una forma de que aprendamos las reglas de una buena convivencia. Pero también tenemos normas que nos inculca la sociedad, como en la siguiente imagen. Hacer filas para respetar el turno. La sociedad crea normas implícitas como hacer filas, en el que sabemos que debemos respetar turno y formarnos al final. ¿Te das cuenta por qué es importante de las normas sociales que nos inculcan desde pequeños para vivir en una sociedad? Pero hagámonos una pregunta. ¿Estás de acuerdo? Te invito a observar la siguiente imagen. Ahora bien, ¿has escuchado en alguna parte esta frase? El desconocimiento de la ley no te exime o libera de su cumplimiento. ¿Y te has preguntado por qué? ¿Qué pasaría si en la escuela no hubiera una hora de entrada y salida? ¡Qué caos!, ¿verdad? ¿Qué función tienen las normas en la escuela? ¿Por qué crees que una cuenta de Facebook puede ser suspendida? ¿Te ha pasado? ¿Sabes de alguien que le han suspendido su cuenta? ¿Por qué habrá sido? ¿Qué función tienen los árbitros en un juego de básquetbol? ¿Has observado qué función tienen los árbitros en un juego de básquetbol o fútbol o tu deporte favorito? ¿Por qué existe la Profeco y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? En fin, ¿por qué es importante conocer y comprender las normas que nos rigen? Pues bien, te invito a reflexionar sobre todo esto. Observemos la siguiente imagen. Vamos a continuar con el viaje que hemos iniciado. ¿Te parece, joven? Recordemos la frase que les compartí al inicio. ¿La recuerdan? Es momento de reflexionar. ¿Qué nos querrá decir esta frase? ¿En qué se inspiró Nelson Mandela? Si te das cuenta, esta expresión hace referencia que si se nos quitan nuestros derechos humanos, se nos quita nuestro derecho a la vida. O sea, que sin los derechos humanos es imposible de vivir. Conocer nuestros derechos es de suma importancia para proteger nuestra integridad. Por tal caso, te invito a observar algunos ejemplos que hablan de esto. ¿Sabías que la esclavitud es una práctica que viene desde los orígenes de la humanidad, en la que una persona es obligada a servir a otra sin retribución, generalmente con malos tratos y pésimas condiciones de vida? De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, más de 21 millones de mujeres, hombres y niños viven en condiciones de esclavitud, es decir, 3 de cada 100,000 personas en el mundo. Estas cifras demuestran que en la actualidad hay más personas en situaciones de esclavitud que en cualquier otro periodo de la historia.
Ahora hablaremos de otro delito. Sigamos, los invito a observar la siguiente imagen. ¿Sabías que la trata de personas es un delito mundial en que participa la delincuencia organizada con el fin de lucrar con la explotación de seres humanos? ¿Has escuchado en la radio, la televisión o en las redes sociales hablar sobre la trata de personas? Bueno, este acto se le denomina la esclavitud del siglo XXI. Algo muy sonado en estas últimas fechas ha sido el estado de Guerrero. ¿Lo has escuchado? Que forma parte de los estados donde existe la captación de mujeres y niñas. En el 2017, el estado ocupaba el lugar 24 en la lista a nivel nacional por el delito de trata de personas. Los tipos de trata más frecuentes en este estado son el turismo sexual y los matrimonios forzados. Qué situación tan cruel, ¿verdad? Es momento de analizar otra agresión a los derechos humanos. ¿Sabías que los blancos consideraban que los negros eran inferiores y no merecían los mismos derechos? ¿Te has puesto a pensar lo que significa racismo o discriminación? ¿Cuántas veces has sido testigo de algunas personas, organismos o instituciones que realizan prácticas discriminatorias por raza, color, religión, preferencia sexual, etcétera? Pues bien, las mujeres también han sido objeto de múltiples actos discriminatorios. Observa la siguiente imagen. ¿Sí la reconoces? Pues mira, ella es Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como el Fénix de América o la 10ª Musa. A su corta edad, prefirió ingresar al convento para así poder seguir estudiando, porque las mujeres en aquella época, aunque cueste creerlo, no se les permitía estudiar más allá de la educación básica. Por lo anterior, ¿sabías que en el año de 1666 aproximadamente, a Sor Juana Inés de la Cruz no la dejaban entrar a la universidad, ya que en esos tiempos era inconcebible que una mujer pudiera estudiar? Ahora, en la actualidad, el 2.04% de las mujeres de la población total no asisten a la escuela y el 4.12% del total de las mujeres en México no estudian. Hay que eliminar cualquier tipo de discriminación contra mujeres y niñas en todo el mundo. La igualdad de género es un pilar básico en los derechos humanos. Ahora mira lo que te pongo en pantalla. Como podemos observar, el rol de la mujer en la sociedad ha cambiado a lo largo de la historia. Hace 100 años, a la mujer no podía vestirse con libertad. Se decía que los pantalones solo eran para los varones. No tenían el derecho al voto hasta 1953, cuando se otorgó ese derecho. No tenían la libertad de participar en las Fuerzas Armadas. El divorcio era negado rotundamente. No era tomada en cuenta para poder decidir cuántos hijos tener y, por supuesto, tampoco participaba en la administración de los recursos de su hogar, ya que todo lo anterior solo era un derecho que podían ejercer los hombres. Con lo que has visto hasta ahora, te podrías dar cuenta que hay varios tipos de discriminación. Por lo tanto, te invito a que observes la mesa de trabajo. Sigamos hablando de la discriminación en todos sus tipos, pues como puedes observar, la discriminación es un acto que atenta contra la dignidad humana y tiene por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Bien, tenemos la discriminación por salud. ¿Se han dado cuenta que la gente sufre de enfermedades? Que la gente sufre de enfermedades y a partir de eso vive en discriminación. Es decir, en algún momento son rechazados por la sociedad y hasta por su propia familia. Tenemos discriminación por las discapacidades. Por origen étnico, por la edad. La gente adulta ya no le dan trabajo, sus familias no las cuidan porque ellos ya no se valen por sí mismos y hasta llega el momento que son abandonados.
Ahí hay situaciones de discriminación por religión y por género. ¿Has observado que hasta la misma casa de repente se le da más valor a las decisiones de los hombres y a partir de eso viven discriminación? Bueno, para todos los casos analizados con anticipación, ¿qué normativas nos rigen? ¿O no hay normas que rigen todos estos delitos en los cuales hemos hablado? Ahora, veamos las siguientes imágenes. Fíjate, ya te mencioné algunos puntos sobre la esclavitud y la trata de personas. Ahora, como puedes observar, ambos están regidos por una normativa internacional, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en sus artículos 1, 3 y 4, donde a la letra dice que nadie estará sometido a esclavitud y servidumbre. Además, en la trata de personas, las protegen la Carta de las Naciones Unidas, la Carta Internacional de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se estipula que toda persona, como miembro de una sociedad, tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Sigamos con la normativa internacional. Fíjate en la imagen. ¿Recuerdas que ya hablamos de actos discriminatorios y de que a Sor Juana Inés de la Cruz le negaron el derecho a ingresar a la universidad por ser mujer? Pues para esto también se cuenta con un sustento internacional, la ya mencionada Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de otros documentos que protegen actos de discriminación como son la Carta de las Naciones Unidas, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y el Convenio de Remuneración de 1951. Y para ejercer el derecho a la educación en equidad de género, en su artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a la educación, acompañada del derecho internacional humanitario y reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, así como en tratados regionales. A nivel nacional, ¿cuál es el elemento principal que nos rige? Pues observemos la siguiente imagen. ¿Recuerdas que vimos sobre la esclavitud en donde nos dice que en la actualidad aún existen estas prácticas y del tema del matrimonio en la niñez? Bueno, pues ¿qué crees? Existen normas y leyes nacionales como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prohíbe la esclavitud y la trata de personas, afirmando que nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, específicamente en su artículo 73, fracción 21. Si sospechas de trata o eres víctima, llama de manera anónima, denuncia a la línea nacional contra la trata de personas al teléfono 800-553-3000. Anótalo en tu cuaderno, joven. Bueno, y además de la esclavitud y la trata de personas, ¿qué otras normas rigen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Veamos la siguiente imagen. ¿Recuerdas lo trabajado en la mesa sobre los tipos de discriminación, en donde decíamos que la gente adulta sufre varios tipos discriminatorios y de que un porcentaje considerado de mujeres no asisten a la escuela? Pues fíjate, para esto tenemos la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 1 y 2, que dice: todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Y otra que dice que está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos, avalados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el artículo 3 en el que toda persona tiene derecho a la educación, emanándose de esta la Ley General de Educación. Hasta aquí hemos estudiado las normativas nacionales o internacionales. Ahora vamos a concentrar todo lo que ya hemos aprendido hasta este momento. Te invito a observar el escritorio. Tenemos las normativas. Nos dicen las normativas que esta garantiza y defiende los derechos humanos, en donde se incluyen
en donde se incluyen el derecho a la vida y el derecho a la libertad. Y nos dice que corresponde a todos sin discriminación alguna. Contamos con normativas internacionales y normativas nacionales. Como puedes observar, la normativa internacional está sustentada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la nacional en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como puedes observar, ambas prohíben la esclavitud. En el caso de la internacional, en los artículos 1, 3 y 4. Y en la nacional, en el artículo 4. ¿Sí? También prohíbe la trata de personas, la muy llamada esclavitud del siglo XXI, igual que la nacional. Prohíbe además la discriminación, igual en la nacional se prohíbe la discriminación. Defiende el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres y otorga el derecho a la educación. Como puedes darte cuenta, en ambas normativas procura el bienestar de todas las personas y principalmente defendiendo sus derechos. ¿Qué tal? ¿Te ha parecido interesante? Para terminar ahora abordaremos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a la Procuraduría Federal del Consumidor. Continuemos con la travesía. Veamos la siguiente imagen. ¿Sabes quiénes son? ¿Los conoces? Así como los árbitros en un juego de fútbol que sancionan cuando algún jugador viola una regla, pues como te comenté hace rato, las instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Profeco son como un árbitro que ponen las sanciones por si no se cumplen las normas para proteger a las personas. Te invito a que observes la siguiente imagen. ¿Sabías que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos? Por eso no tienen ninguna distinción de nacionalidad, sexo, etnia, religión, ni otro tipo de condición. ¿Recuerdas que hace un momento te comenté sobre los árbitros y cuál es su función? Pues mira, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es como uno de ellos, ya que si hay violación a los derechos humanos, va a intervenir como, por ejemplo, el caso del matrimonio infantil o matrimonios forzados. Fíjate, si alguien denuncia ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, esta va a intervenir. Va a realizar las investigaciones correspondientes y lo puede llevar a juicio para darle justicia a ese tipo de población que sufre este delito. Son situaciones que desaprobamos, ¿cierto? Pues fíjate en la imagen. Pese a ser considerados ilegales, sigue siendo una forma de violencia de género en alza que somete a millones de mujeres. ¿Te das cuenta de algo? Aquí vamos a cuadro. ¿Te das cuenta de algo? Las normas y las leyes se preocupan para que no se afecten los derechos de nadie. Ahora fíjate en la siguiente imagen. Cuando una persona no está de acuerdo con lo que compra, existe otro árbitro, la Procuraduría Federal del Consumidor, que se encarga de promover y defender los derechos del consumidor. Por ejemplo, si en un establecimiento no cuenta con las medidas de seguridad adecuadas, si no tiene sus precios exhibidos o no los respetan, si no te dan kilos de a kilo o litros de a litro, o si un producto se anuncia usando publicidad engañosa, entre muchos otros casos. Como ves, ¿te pareció interesante conocer estos árbitros que protegen y defienden nuestros derechos? Pues bien, nos preguntamos, ¿cuándo son vulnerados estos derechos? Te invito a que observes la siguiente imagen. Observa cómo desde el círculo del centro nos informa cómo pueden ser posiblemente vulnerados los derechos humanos. Te das cuenta que hay una gran cantidad de derechos que pueden ser vulnerados, pero uno de los más importantes son protección de datos personales. Toda información que tú ofreces en las cuentas sociales deben estar protegidas. Ten cuidado de ver que tengas protección a tus datos personales cuando te registras a una red social. El derecho a la salud.
si tú te encuentras mal de salud, no podrás estudiar o trabajar adecuadamente y no podrás disfrutar completamente de tu vida. Así que tienes derecho a vivir en condiciones óptimas de salud. Recuerda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realiza investigaciones sobre la constitucionalidad para asegurar que se respeten los derechos de todos en el desempeño de su labor. De esta manera, reconocemos cuando las regulaciones contienen disposiciones que pueden infringir los derechos humanos. ¿Te has dado cuenta de algo? Esta materia de español es tan hermosa que nos permite conocer diferentes tipos de temas que podemos utilizar en la vida diaria. Pues bien, ahora observa lo que te presento en el escritorio, para que veas cómo puedes organizar la información, cómo puedes identificar alguna situación en donde se están violentando los derechos humanos. Si te das cuenta, este recuadro te va a ayudar a que tú puedas organizar de una mejor manera algún tema que tú consideres de suma importancia, en el cual podemos ver la descripción del problema, qué nos dice la normativa nacional e internacional, qué nos dicen las leyes nacionales, ¿sí? ¿Y cuál es nuestra opinión? ¿Y cuál es nuestra opinión sobre la promoción de este derecho? Si te das cuenta, este recuadro te ayudará a organizar la información. Aquí puedes hacer una descripción de alguna problemática, qué normativas la respaldan y el poder hacer alguna reflexión personal, como el caso que con antelación hablamos sobre las bodas forzadas o matrimonios de la niñez. Pues bueno, como puedes darte cuenta, tienen normas internacionales que la protegen, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Convenio para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En el caso de las leyes nacionales está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General para prevenir y sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. Estos documentos ya los analizamos anteriormente, y el reglamento de la Ley General para prevenir y sancionar. Y de la misma manera, ¿cuál puede ser tu opinión? Tenemos como opinión, el matrimonio infantil despoja a las niñas de su infancia y pone su vida y su salud en peligro. Este es un ejemplo que te puede servir para que tú puedas analizar algún otro tema de importancia o de relevancia social. Y bueno, después de haber analizado todo esto, las normativas nacionales o las normativas internacionales, es momento de que tú reflexiones. ¿Tú crees que está bien que obliguen a las niñas a casarse? ¿Crees tú que es importante que habiendo normas nacionales o internacionales aún se sigan presentando estos casos? ¿Crees tú que es correcto que las personas casen a las niñas con personas que no conocen y además que lo hagan por dinero? Pero bueno, pasemos y observemos la siguiente imagen. ¿Qué otras cosas te gustaría hacer? Piénsalo, alguna idea. Por ejemplo, la trata de personas, alguna problemática del medio ambiente, calentamiento global, machismo o violencia contra las mujeres, escasez de agua, etc. Hay muchos más temas que pueden ser importantes y que te llaman la atención a ti. ¿Sabías que también hay normas para el cuidado y la prevención del medio ambiente, así como para proteger a las mujeres contra el machismo o la violencia? Te invito a que investigues cuáles son las normas que protegen todos estos derechos. Reflexiona lo que hay en tu medio, te va a servir de mucho y preséntalo a tus compañeros. Con lo que hemos aprendido, podemos aplicarlo, realizando un artículo de opinión para realizar un programa de radio o realizar un reportaje para tu periódico mural, y así hacer conciencia de todos
a todos tus compañeros de tu escuela reflexionar sobre los problemas que se tienen, pero además de que se haga difusión de la aplicación de la normativa internacional y nacional. Ahora, joven, haz uso de tu creatividad. Pues bien, si este programa te pareció interesante es porque te gusta la defensa de los derechos humanos. Y si es así, joven, pues te invito a que lo analices y que a lo mejor en tu proyecto de vida puedas, no sé, estudiar para abogado y poder defender los derechos humanos de todas las personas. Eso es algo muy bonito, el que nosotros podamos ver la importancia que tienen que se respeten nuestros derechos humanos, principalmente por el hecho de que somos seres humanos y merecemos un trato digno ante la sociedad. Jóvenes, para terminar, te invito a que observes la siguiente imagen que resume todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. El secreto de la paz está en el respeto de los derechos humanos. Me despido agradeciendo su participación el día de hoy. Un abrazo a la distancia y nos volvemos a ver en Pueblo en Casa.